apasionado en la roca, pero bueno, como tema laboral me dedico mucho a la escalada en indoor, rocódromos, y me gusta, bueno, dedicarme al setting. Me gusta saber el por qué yo tengo que poner una presa en tal sitio, qué es lo que voy a buscar del bloque, qué es lo que quiero enseñar a la persona que quiere probarlo. Es cierto que es necesario tener buenas instalaciones, buen material para poder realizar cosas que con otros materiales es imposible de hacerlo. ¿Por qué tengo que meter un talón? ¿Por qué tengo que hacer un empeine? ¿Por qué tengo que rebotar una mano? Sí puedes crearlo intuitivamente, pero me gusta más desarrollarlo y enseñar el porqué. Algunas veces me cuesta dedicar el punto para que salga exactamente lo que quiero hacer, pero con la práctica, error y ensayo creo que se puede llegar, y lo he llegado a hacer. Siempre me gusta trabajar con ángulos, con dimensiones, también trabajar con la estética, que los invertidos son una atracción que hace en la zona pectoral, es difícil, entonces tenemos un buen talón. El talón nos va a ayudar a progresar hacia el siguiente movimiento, porque un talón hacia la altura de la cadera funciona como un tercio de brazo. Llego hasta este y con la misma inercia del pie derecho cambio a punta y cojo en compresión. Continúo con ese mismo pie, llego hacia donde está el bidedo, que es otra compresión, y el bidedo es bueno, pero claro, no me da pies o no me da apoyo para seguir sobre la línea. Intento cambiar pies para volver a hacer una compresión, pero en este caso con mi pierna. Cuando hago la compresión con mi pierna, el mismo pie derecho me mantiene sobre la verticalidad, porque si no me tira hacia abajo, y además me mantiene sobre la línea del siguiente agarre. Por eso mismo hay 3 agarres en línea. Depende de la longitud de cada quien, pero mi intención es que se mantenga y se haga otra compresión con la otra presa y buscar una puerta. Vale, vamos a ver si me sale. Con guantes y con bambas. Esto seguramente será más difícil, pero vale. Entonces, creo que más o menos lo que quería salir. Actualmente vivo en Pons, en el norte de Cataluña. Vivo con Bachu Sobiaga, un gran compañero, un gran amigo, y hemos construido un rocódromo. Tiene una parte de entrenamiento, resistencia, y otra parte que es una placa un poco casi vertical, donde puedo crear libremente los pasos para luego recrearlos nuevamente en competiciones o en otros rocódromos. Los ensayos hacen que seas más experimentado. Yo cuento con una gran variedad de presas de muy alta gama, muy buenas, y claro, esto me enseña a poder utilizarlas y a poder crear lo que yo quiero, y realmente es entrenar haciendo setting. La escalada olímpica, a mi punto de vista, es bueno para el deporte porque saldrán más deportistas. Es cierto que mucha gente tiene el miedo de que estas personas no sean realmente escaladores. Aquí tenemos el concepto que la escalada, bueno, deriva a la naturaleza. Yo comparto ese concepto. La escalada en ese punto se va a separar. Habrá gente que se dedicará al rocódromo y otros al medio natural. Creo que la parte olímpica, nosotros como nación, tenemos que crecer mucho. Los pocos resultados que tenemos ahora vienen de juveniles, unos juveniles que se están formando individualmente, gracias a sus propios esfuerzos, y nosotros como país tenemos que realmente intentar darle la vuelta, porque soy sincero y realista y creo que para Tokio estamos un poco verde en este aspecto. No digo que sea imposible, porque bueno, tenemos muy buenos deportistas, lo único que tenemos que hacer es un gran trabajo. Comienza a dividirse lo que es la escalada indoor, en rocódromos, y la escalada afuera, en la roca, en el medio natural. La gente ya se dedica directamente a la escalada indoor. En vez de ir a un gimnasio y hacer pesas, bueno, van a un rocódromo y se mantienen en forma y lo hacen como un ejercicio urbano, donde hay más cosas acrobáticas, cosas dinámicas.
cuando llegas a un punto de alto nivel, siendo podio en competiciones internacionales o escalando en los más altos grados de la escalada a nivel internacional, tienes que realmente centrarte para poder estar ahí arriba, que no es algo fácil. Hay gente que muchas veces confunde y dice, bueno, es que tú eres tal persona y por eso eres fácil. Y a veces no saben todo el trabajo que tienen por detrás de estas personas, todo el esfuerzo tanto de familias como de entrenadores, de los mismos competidores. Y yo creo que esto es un aspecto que une a todos, ¿no? En alto nivel, la voluntad de seguir ahí y no derrumbarse. Ver los movimientos, ver la gente, ver las gestualidades, intentar escalar en diferentes aspectos, porque al final aprendemos. Nos sentimos cómodos y nos cuesta sentirnos incómodos o fallar en cosas que no somos buenos, y es ahí donde vamos a superarnos. Y es el aspecto donde verás la evolución. No tengas miedo de intentar otras cosas, no tengas miedo de ensayar, pregunta, infórmate, busca no lesionarte, esto es muy importante, un apoyo de alguien que sepa, para que puedas seguir unas directrices, para que puedas seguir con un entrenamiento que tenga un poco de seriedad, un poco de sentido común. Es cierto que existen muchos tipos de entrenamiento, pero es bueno también investigar a ver cuál va bien. Hay muchos que van muy bien. Hay que ver cuál nos adaptamos y cuál es mejor. Y motivarnos es algo que es importante también. Vivir de la escalada como escalador solamente es bastante difícil. Puedes trabajar paralelamente a la escalada, pues como lo que hago yo no vivo realmente de la escalada, vivo con la escalada. Me gusta poder compartir lo que hago, me gusta saber enseñar, y creo que el vivir de la escalada solo escalando, muy pocos aquí a nivel nacional lo lograrán hacer o lo han logrado hacer. Somos una cultura nueva en el tema sponsor, en el tema patrocinante. Nunca un patrocinante o un sponsor ha arriesgado, porque existe un riesgo de pérdida, un riesgo de confiar en una persona. Yo creo que desde aquí se puede intentar apoyar más el deporte nacional con cuanto a sponsors. Sé que existen ayudas por parte del Estado a nivel de los gastos de impuestos. Difícil vivir de la escalada, sí, pero es posible. A partir del 2015, que fue cuando salí del circuito de competición, me sentía en un alto nivel de competición. Fue el año que pude ganar el Campeonato de España. Pasé por una etapa difícil para mí, ya que tuve una lesión importante, una luxación del hombro repetidamente, donde tuve que operarme, y estuve fuera de la escalada en general del deporte unos 8 meses. A partir de aquí, yo quise dedicarme más al coaching, a trabajo con los equipos. He investigado mucho, soy una persona muy curiosa, me gusta saber por qué suceden las cosas o qué puedo aprender. Me he dedicado también a la parte del setting, de competición. Me apasiona mucho, creo que se me da bien. Tengo muy buena aceptación de los escaladores, de las organizaciones. Voy viajando, voy aprendiendo, y el nivel de coach. Ahora mismo he dejado de trabajar con la Federación Española. Hemos tenido unas diferencias de trabajo, los cuales no hemos llegado a compartir. Me gustaría mucho apostar por el equipo español, porque creo que son muy buenos. A ver si en un futuro puede existir una cooperación o una forma de trabajar en conjunto. En el pasado no llegamos a tener ese acuerdo, pero no descarto que pueda existir esa posibilidad. Me he reenganchado de nuevo a la escalada a un alto nivel. Soy una persona muy fanática y además tengo una experiencia. Y mis proyectos para este futuro, a nivel de escalador, seguir con el alto nivel, intentar hacer vías sobre el grado de 9A, yo creo que es algo que es posible. Y nivel competitivo, no lo veo a un aspecto que me esté llenando ahora mismo. Seguiré aprendiendo como esto, y he tenido ofertas de otros lugares para poder trabajar como coach o como equipadores en otros países, lo cual me llena y me da ilusión también.